Y esta tirosina, ya transportada, se convierte en dopa. Eso habíamos comentado. Hay algunas figuras. Yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna figura, por ejemplo, en el Goodman trae una figurita muy, muy ilustrativa, en el cual, pues, vemos cómo se convierte a dopa. Y habíamos comentado que esta dopa tiene dos eventos muy importantes. Uno, en el cual se va a convertir a alfa-metildopamina, y en el otro donde va a tener una conversión hacia dopamina, ¿no? Se convierte de dopa y a continuación en dopamina por acción de algunas enzimas importantes citoplasmáticas como la que habíamos dicho, ¿no? La dopamina se transforma hacia las vesículas de las varicosidades, en las cuales pues ocurre parte de esta síntesis y el almacenamiento de la noradrenalina. Estas vesículas van a estar depositadas y ahí van a estar almacenadas. Cuando haya un potencial de acción, este potencial de acción que interviene al entrar el calcio en las terminaciones nerviosas, hace fusión importante en la membrana de las células postsinápticas y al parecer, y al hacer esta función, se liberan la noradrenalina en forma importante y después se sale del botón presináptico o de la varicosidad del nervio sináptico para poderse unir a los receptores específicos. En esta, en estos, em, en esta parte, la noradrenalina que queda en el espacio presináptico es recaptada en algunas ocasiones y en algunas otras, pues se une a sus espacios. Hay un transporte que se llama un mecanismo de transporte o de recaptación. Este mecanismo de recaptación lo que hace es capturar las moléculas de norepinefrina que se encuentran en la hendidura sináptica y las lleva a algunas vesículas importantes que se encuentran en las varicosidades del nervio sináptico. Es ahí donde penetran, se inactivan con rapidez por parte de una enzima llamada catecolometiltransferasa hasta un compuesto que se llama normetaefedrina. Esta normetaefedrina se queda como un transmisor que se va a desencadenar después y va a convertirse en adrenalina posteriormente. Y entonces estas se recaptan y estas vesículas de almacenamiento que tienen noradrenalina pueden activar también a algunos receptores, por ejemplo, alfa 2 que se encuentran de manera presináptica. Tenemos receptores presinápticos que se llaman autorreceptores y que esos van a producir un efecto de desgaste. Primero se activan los alfa 1 y luego los alfa 2 posinápticos y luego los alfa 2 presinápticos. Cuando se inactivan estos alfa 2 presinápticos, entonces hace un efecto de inhibición. Ese es parte del evento y ese es parte de lo que nosotros hacemos cuando tenemos una liberación de estos neurotransmisores. Ahora, quiero ver qué tienen ustedes para que podamos ir avanzando rápidamente, muchachos. Voy a comenzar explicando por qué un aminoácido le da la propiedad de ser un aminoácido y a una catecolamina la propiedad de ser una catecolamina. No, ¿Sí? a ver, Bueno, un aminoácido va a estar compuesto por la cadena y un grupo amino y un grupo carboxilo, que son los que marqué en la diapositiva. Y esos dos van, la tirosina, que es el precursor, porque se forman las catecolaminas, a ser un aminoácido.
igual la dopa. Eh, la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina van a ser catecolaminas porque como ya no tienen el grupo carboxilo, ya no son ácidos. Y estas Ujú. van a estar formados por un anillo aromático que tiene dos grupos hidroxilo, que esto es un catecol con su grupo amino. Y a esto es lo que le da la propiedad de ser una catecolamina. El siguiente, por favor. Bueno, esa es la propiedad química, ¿no? Que Sí. tienen para poderse convertir en catecolaminas. Bueno, tal vez sí nos interesa eso. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan la síntesis en relación a las hidroxilaciones y a las decarboxilaciones, o sea, los procesos enzimáticos que van a intervenir para que se transforme tirosina en dopa, esta dopa después en alfa-metil alfa-metil dopamina y después la dopa se decarboxila para producir dopamina. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, esa es la secuencia que a mí me interesa para que ustedes puedan entender muchas cosas de cómo se forman estas catecolaminas. Bien, seguimos. El siguiente diapositivo. Bueno, la tirosina va a tener como productos finales a las catecolaminas, como ya lo mencioné. La tirosina va a ser el precursor y lo que marqué va a ser el ligando y las enzimas van a ser em, a lo que se van a unir al ligando. Entonces, primero tendremos la hidroxilación de la enzima, Ujú, que va a hacer que la tirosina se convierta en dopa por la enzima tirosina hidroxilasa. ujú, La tirosina hidroxilasa va a agregar el grupo hidroxilo al anillo aromático, que es ujú. el que marqué con Con amarillo. amarillo. Ujú, Ajá, en la parte superior izquierda. Ujú, sí. Y después vamos a tener la descarboxilación. Entonces, aquí dopa se va a convertir en dopamina mediante la descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos. Este va a ujú, eliminar el grupo carboxilo y va a pasar a ser dopamina. Entonces, ujú. aquí la dopamina ya no es un aminoácido, ya que ya no tiene el grupo carboxilo. Y Ok. después, entonces se va a despegar de la enzima descarboxilasa de L-aminoácidos para que posteriormente tengamos la hidroxilación de dopamina. Aquí la dopamina se va a convertir en norepinefrina por acción de la dopamina beta hidroxilasa. Esta enzima va a agregar un grupo hidroxilo, que también es el que marqué con amarillo. Ujú, Eh, y posteriormente vamos a tener la metilación de norepinefrina, que la norepinefrina se va a convertir en epinefrina en las células cromáfines por la fenil, feniletanolamina N-metiltransferasa. Esta enzima ujú. va a agregar un grupo metilo a este nitrógeno, que son los que marqué igual en la parte de abajo, el nitrógeno con azul y em, el grupo metilo que se va a unir al nitrógeno y van a formar la epinefrina. Ok, eso es muy Eh, importante. La epinefrina se va a almacenar en grandes cantidades en las células enterocromafines. Eso ya lo habíamos comentado en la clase anterior de las suprarrenales, ¿no? Ahí es donde se van a conservar y se van a almacenar en los gránulos enterocromafines. Por otro lado, la decarboxilación de la dopamina va a producir norepinefrina. Estos eventos, esta norepinefrina va a ser almacenada en las vesículas de almacenamiento que se encuentran en el nervio presináptico, vamos a decirlo así, ¿no? Y ahí es donde se van a almacenar.
Cuando nosotros tenemos un estímulo, una despolarización, pues se libera noradrenalina y esa noradrenalina va a unirse a los receptores posinápticos importantes, cualquier receptor posináptico, ya sean alfa, beta, etcétera. El objetivo es liberarse y poderse fijar. Muchos de la síntesis, de este dicen a veces la síntesis del novo. Esta síntesis va a dar como producto final la adrenalina y la adrenalina, por medio de esta transferasa, va a almacenarse en las células enterocromafines de las suprarrenales. Ok, entonces eso sí me interesa que ustedes lo entiendan bien, entiendan también el proceso de la hidroxilación a dopa y la dopa que se convierte después en alfa-metildopamina y después la decarboxilación hacia dopamina para que se produzca noradrenalina. O sea, son dos eventos diferentes. Una que es la liberación de alfa-metildopamina. Esta alfa-metildopamina se va al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central en las células mesocorticales, ahí se decarboxilan y ahí se convierte en dopamina, que es la dopamina que sí se necesita y ahí sí se puede decarboxilar y se queda en el sistema nervioso central y es la que de alguna manera va a ayudarnos en algunos procesos de bienestar, de relajación, vamos, que esa es la hormona de la relajación. Por el otro lado, pues se produce dopamina. Ese es, dicen algunas bibliografías el falso neurotransmisor. ¿Por qué? Porque no se comporta como tal. El neurotransmisor como tal es el neurotransmisor que se convierte en alfa-metildopa y se decarboxila en el sistema nervioso. Este sirve para convertir dopamina y de ahí dopamina a noradrenalina. Y esta noradrenalina se va a almacenar. Cuando se libera parte de esta noradrenalina, se va a almacenar en las células enterocromafines de las suprarrenales, pero no como noradrenalina, sino como adrenalina por una transferasa que produce esta reacción importante y la convierte en adrenalina. ¿Ok? Así es que los tumores de las suprarrenales, uno de los tumores muy importantes de las suprarrenales, que es el feocromocitoma, es uno de los tumores más importantes, tiene grandes cantidades de adrenalina, ¿sí? Porque es ahí donde se produce, donde se almacena esta catecolamina, ¿correcto? ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Bueno, seguimos, por favor. Luego, Adelante. sí, vamos a tener la regulación de la síntesis. La actividad de la tirosina hidroxilasa va a ser el paso limitante y se va a ver afectada por la estimulación de nervios simpáticos y la secreción de glucocorticoides. Esta expresión del gen tirosina hidroxilasa puede aumentar tras la estimulación nerviosa. Em, Después vamos a tener el almacenamiento y liberación, eh, que aquí las catecolaminas se van a almacenar en gránulos en las terminaciones nerviosas y en la médula suprarrenal. Y la liberación de catecolaminas va a estar regulada por la actividad eléctrica y por la disponibilidad de calcio. Y Ajá. también tenemos las deficiencias enzimáticas que, por ejemplo, la deficiencia de tirosina hidroxilasa puede provocar síntomas como rigidez y hipocinesia, que la hipocinesia es un trastorno de la movilidad que se caracteriza por movimientos lentos, voluntarios o disminuidos. Ujú. Sí, como si fuera el Parkinson, ¿no? Porque de alguna manera hay inhibición de la liberación de dopamina, porque no se transforma en dopa y la dopa no se transforma en esto que tú estás marcando aquí en tu diapositiva.
¿no? Que es la producción de dopamina, la dopa. En el segundo, la decarboxilación, la dopa en dopamina mediante la dopa de carboxilasa. Esta dopa de carboxilasa o alfa-metildopamina es la que se va al sistema nervioso central. Ok, y entonces, pues no tenemos dopa y produce procesos de asinesia, de bradicinesia, de vértigo, que son los síntomas y son los principales síntomas del Parkinson. Ujú. Bien, seguimos. Y la deficiencia de dopamina beta hidroxilasa se asocia con hipotensión y problemas en la función simpática. Ah, ok, seguimos. Siguiente. Por favor, pasen la siguiente. A ver, seguimos, por favor. Eh, la siguiente. Bueno, esto ya es la siguiente, ¿no? A ver, Ujú. regresa, Es lo que ya había explicado de cuando se metila. regrésala. Eso. Bueno, entonces, acordémonos nada más que aquí esta noradrenalina va a ser almacenada en las vesículas y esta se va a liberar en cuanto tengamos un impulso, un estímulo, para que tengamos la liberación de noradrenalina hacia el espacio sináptico. Ahora, como dice su compañera, este evento en las suprarrenales produce un efecto de, de una enzima muy importante que es una transferasa. Esta transferasa va a producir la noradrenalina o la va a convertir mediante una metilación a la adrenalina. Y esta adrenalina va a ser el producto final y esta se va a almacenar en las células enterocromafines. Ok, seguimos, ahora sí, ahora sí. Y lo que les decía hace un rato de las deficiencias, que es que, eh, bueno, la regulación de la síntesis, que la actividad de la tirosina hidroxilasa es el paso limitante y se ve afectada por la estimulación de nervios simpáticos y la secreción de glucocorticoides, ya que la expresión del gen tirosina hidroxilasa puede aumentar tras la estimulación nerviosa. Entonces, aumenta su actividad cuando se estimula el simpático y se inhibe cuando los niveles tisulares de las catecolaminas son elevados. Mm. Ok, seguimos. Adelante, por Bueno, favor, no se paren. las catecolaminas son sintetizadas y se almacenan en vesículas de, de núcleo denso en concentraciones enormes de un molar. Este depósito casi cristalino de catecolaminas es posible gracias a que forman un complejo intravesicular con adenosín trifosfato y con proteínas de carácter ácido denominadas como graninas. Ujú. También se almacenan estas vesículas en gran cantidad de ascorbato, de neuropéptidos y particularmente de tipo opioide. Eh, Estas catecolaminas muy polares pueden penetrar hasta el interior de vesicular gracias a que el ambiente intravesicular es muy ácido y se crea así un gradiente de protones que favorece el trabajo de un transportador de aminas que requiere magnesio y ATP, y este se ubica en la membrana vesicular. Ok, Ese transportador ajá. A ver, síguele, a ver, quiero escucharte, a ver qué me es, dices. sí, es bloqueado en forma muy selectiva por la serpentina, que es lo que Reserpina, conduce, ujú. ajá, reserpina, Reserpina.
que es lo que Ajá, conduce a una reducción gradual de los depósitos de catecolaminas. ajá, ok. A ver, yo no sé si tú le entendiste, no sé si te quedó claro porque tú me lo dices, pero me lo lees. Entonces yo no sé si tú entendiste lo que tú me estás leyendo, porque es muy importante entender de que después de que ya se hace la síntesis y se convierte a noradrenalina, parte de esta noradrenalina va a ser, este, se va a almacenar en las células enterocromafines como adrenalina, pero la otra parte, pues se almacena en las vesículas, como tú mismo me dijiste, en las vesículas. A ver, regrésala por favor. Bueno, no, ahí estás bien, ahí estás bien. Ajá. En las vesículas, en concentraciones, dices tú, enormes de 1 molar. Es decir, ahí tiene 1 molar, tiene cantidades importantes de miles de catecolaminas. Ahí van a ser los depósitos de estas catecolaminas, que cuando llega un estímulo, se liberan, se expulsan y llegan hasta la hendidura postsináptica. Entonces, estas vesículas se almacenan en gran cantidad y como dice ella, pues bueno, hay algunas otras sustancias o neurotransmisores que van a ser almacenados y que se van a almacenar en forma muy importante. Estas, este almacenamiento de enzimas, ¿cómo te llamas tú, niña? No, A ver, Naomi. Este almacenamiento de enzimas y este transporte, que es el transporte tipo 1, lleva estas vesículas o estas catecolaminas hacia sus lugares de almacenamiento. Ese es un tipo de transporte. Ahora, este transporte es bloqueado por un medicamento que se llama reserpina y por lo tanto, este medicamento al bloquear a ese transporte, pues ya no se llegan a almacenar en las vesículas la noradrenalina y queda libre. Y al quedar libre, es degradada por una enzima que se llama monoaminoxidasa y se degrada. Entonces, si se degrada, si no se llega a expulsar o se expulsa lo menos posible, ¿tú qué efecto sintomatológico crees que puede dar la respina al inhibir el almacenamiento de la noradrenalina? Naomi, para ver si le entendiste o no a lo que me estás leyendo. ¿Qué síntoma crees que pueda tener este medicamento que se llama reserpina? Naomi, mm, una disminución de la presión arterial. eso. Una disminución de la presión arterial. O sea, la reserpina es un antihipertensivo y la reserpina lo que hace es inhibir la liberación de noradrenalina y su forma de hacerlo es inhibiendo el almacenamiento, donde se van a concentrar grandes cantidades de catecolaminas, ¿sí? Y agarra y ahí lo inhibe y por lo tanto ya no va a haber ese almacenamiento y esta noradrenalina que queda libre se degrada por una enzima que se llama monoaminoxidasa. Y esta degrada esta catecolamina, y ya tenemos menos catecolaminas y disminuyen las sustancias, vamos a decirlo así, que estimulan a los receptores adrenérgicos que producen vasoconstricción. Y al inhibir los receptores que producen vasoconstricción, pues el evento va a ser vasodilatación y el efecto es hipotensión.
¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, doctor. Bueno, ok. A ver, seguimos. Seguimos, Naomi. Sí. Em, bueno, ahora tenemos la liberación, que aquí la liberación de catecolaminas al espacio sináptico en las uniones neuroefectoras simpáticas o al torrente circulatorio en la médula suprarrenal se va a llevar a cabo mediante un proceso denominado exocitosis. Ujú, Eh, este estímulo secretor va a despolarizar y va a ocasionar la apertura de canales de calcio sensibles a voltaje, ujú. y esta entrada de calcio por los canales va a dar lugar a la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana celular y se va a formar un poro de fusión por el cual se va a liberar en pocos milisegundos todo este contenido vesicular, como lo son las catecolaminas, el ATP, los cromograninas y los neuropéptidos. Y A ver, ajá. Y estos neuropéptidos van a hacer el proceso de exocitosis que está regulado por una máquina formada por varias proteínas y que en conjunto se denominan con la sigla SNARE, ¿cierto? Eso es lo que ibas a decir, ¿no? sí. Bueno, pues Entonces, por favor. A ver, aquí Naomi, vamos. yo lo que necesito es que tú le entiendas, no que me lo leas, que no me lo leas, pues porque pues no tiene caso estar leyendo algo que lo que necesitamos es que tú lo expliques. Necesitaríamos un diagramita, por ejemplo, donde tú me vayas explicando qué cosa es esto que tú entendiste, porque de alguna manera, yo por eso les dije, en el Goodman viene una figura muy interesante, muy importante, en donde están la varicosidad del nervio simpático y la célula efectora. Y ahí vamos a ver cómo se almacenan, en qué vesículas, y de alguna manera cuando hay un impulso importante y entra calcio y que depende de voltaje, pues estimulan los canales de calcio tipo L, que son los que son dependientes de voltaje, y se abre la vesícula exocitósica y se liberan grandes cantidades de catecolaminas. Y no solamente las catecolaminas, sino se liberan otras sustancias que tienen que ver en relación a algunos neurotransmisores como neuropéptidos, péptido intestinal vasoactivo, ATP, cromograminas, como decía su compañera, que tienen características importantes en procesos mediadores o estimuladores de algún tipo de receptores específicos. Entonces se liberan por medio de esa exocitosis y esa despolarización y la entrada de calcio. Hay una exocitosis y se liberan grandes cantidades de catecolaminas, cuyo efecto va a ser unirse a los receptores posinápticos que encontramos en relación al botón o a la célula efectora o la célula posináptica. Y ahí van a estar, pues, receptores importantes, adrenérgicos, que pueden ser los alfa, que pueden ser los beta, que se van a encontrar en la célula efectora. Ahí se van a unir. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me vas a leer? Dale la que sigue. Ah, ¿qué me vas a leer en relación a esto? Mm, pues que vamos a tener una liberación y captura, que aquí las catecolaminas como lo son la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina son neurotransmisores
que se liberan en el espacio sináptico. Y una vez que esto se cumple, una vez que cumplen su función, van a ser capturados nuevamente por las neuronas o por otras células. Ujú, Y después vamos a tener el metabolismo, que después de esta captura, las catecolaminas van a ser descompuestas o almacenadas nuevamente. Y esto va a ser por dos enzimas, que van a ser la monoaminoxidasa y la catecolmetiltransferasa. ujú, La primera se encuentra principalmente en neuronas y esta va a descomponer catecolaminas que no han sido almacenadas en vesículas. Em, la catecolmetiltransferasa va a estar más presente en el hígado y se va a metabolizar en catecolaminas que están circulando en el cuerpo. ujú. Eh, sus efectos los efectos de los inhibidores son fármacos que inhiben la recaptura de catecolaminas, como la cocaína, o que aumentan sus efectos, mientras que los inhibidores de MAO y COM tienen un impacto menor. Eh, Ajá. A eh, ver, ¿tú le Estas entendiste enzimas a van a esto? estar A ver, localizadas. Naomi, quiero que me expliques cuál es entonces el efecto de la cocaína. Dijiste la cocaína, ¿no? ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Qué hace la cocaína? Ujú. ¿Qué hace la cocaína, Naomi? Mm, va Ujú. a bloquear los receptores, bueno, los transportadores de la recaptación de los neurotransmisores. Ajá. ¿Y luego? Va a aumentar los niveles en el espacio sináptico ¿De qué? mm, de dopamina y serotonina. ¿Así nada más? Mm, A ver, es que ¿sabes qué? Ese es el problema, que tú te dedicas a leer y no te dedicas a estudiar. Para ustedes es muy fácil poner las diapositivas y empezármelas a leer. De eso no se trata, yo ya se los dije. Lo que se trata es que ustedes me las expliquen, que me digan qué cosa es para que tus compañeros la entiendan. ¿Qué cosa pasa con esto de la regulación? Independientemente de que dice que hay receptores tipo 2 que son llamados autorreceptores, esos alfa 2 que vemos acá, y que de alguna manera em, hay, hay una regulación de la cantidad de catecolaminas que se liberan. O sea, no todas las catecolaminas que se liberan cuando hay una exocitosis se van a unir a sus receptores, porque hay algunos, no, no hay muchos receptores. Se fijan a sus receptores, llegan a los receptores y algunos pues se quedan en el espacio sináptico. Y entonces, tanto tanto catecolaminas como algunos otros neurotransmisores de lo que hemos estado hablando se quedan en el espacio sináptico. ¿Y qué cosa pasa? Pues pasa que tenemos un mecanismo de recaptación. Este mecanismo de recaptación es un mecanismo como de transporte, como una barredorcita que va recuperando o va recogiendo todos todas las catecolaminas que quedaron libres en el espacio presináptico. Por eso se llama recaptación, las va recapturando, ¿sí? Y las vuelve a meter nuevamente a la célula efectora o al nervio sináptico. Por eso les digo que ustedes debieron haber puesto
una gráfica donde tuviéramos esto para que sea más fácil explicárselos, porque si no así se lo imaginan y no es como ver una figura donde ustedes puedan entender para la próxima clase me van, o sea, mañana a las 9 me van a poner una de las figuras estas para que yo se los pueda explicar y me puedan entender un poco más. O sea, este proceso de recaptación jala todas las catecolaminas y las vuelve a meter hacia el nervio presináptico, vamos a decirlo así, pasando por los receptores alfa 2, donde ahí van a captar algún tipo también de neurotransmisor. Los receptores alfa 2 están presinápticos y se encuentran eh, en el botón presináptico, vamos a decirlo así, en el nervio o en la varicosidad del nervio. Eh, no, conarios y normalmente inician su actividad cuando ya se desgastan los receptores sinápticos alfa 2 porque hay alfa 2 posinápticos, pero es muy poquito. La mayoría son alfa 2 presinápticos. Bueno, entonces, les decía yo que hay esa barredora que va agarrando en la hendidura sináptica y va recaptando. Este se llama mecanismo de recaptación tipo 2 y ahí los va jalando, los va captando. Los... ¿Qué pasa con la cocaína? Que actúa sobre los receptores de sodio, bloqueando los canales del sodio. Pero otro de sus efectos que inhibiendo la es de que acabo de decirles, lo inhibe, inhibe captación, tener más catecolaminas sináptica para que estén estimulando a los receptores posinápticos. O sea, ya no hay ese proceso de acción. Esta recaptación sirve para regular la cantidad de catecolaminas a los receptores y que no pudo encontrar un receptor y que queda en la hendidura sináptica y lo recaptura. Este proceso de recaptación se inhibe por la cocaína y al inhibir este proceso de recaptación por la cocaína, entonces tenemos noradrenalina activa estimulando a los receptores y entonces la noradrenalina estimula los receptores alfa, estimula a los receptores alfa 2, uno b 2 y tiene un estimulante. Por eso la coca, independientemente de que sea un anestésico local, tiene un efecto estimulante del sistema nervioso central porque aumenta la concentración de catecolaminas, porque inhibe la recaptación de las catecolaminas y hace que tengamos más catecolaminas libres para que se unan a sus receptores. No sé si quedó claro, muchachos. Sí, a ver, Naomi, ¿le entendiste, Naomi? Sí. Sí. Bueno, a ver, dice, acción de la clonidina. Dice, la clonidina es un alfa 2. Yo les acabo de decir, los alfa 2 son medicamentos que se llaman autorreceptores y se van a encontrar presinápticamente, ¿sí? A ver si mañana me traes ese diagramita, por favor, para que yo los pueda explicar. Bueno, entonces, esta clonidina disminuye la liberación, dice aquí, de neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Pues las catecolaminas. Por lo tanto, los presinápticos, el que diga, sí, los presinápticos que son los autorreceptores, porque los posinápticos no, estos estimulan la liberación de catecolaminas, o sea, producen efectos estimulantes, así como los alfa 1 producen efectos estimulantes, pero los alfa 2 producen un efecto autorreceptor y producen un efecto inhibidor. Por eso
la clonidina, cuando actúa sobre los receptores postsinápticos, produce un efecto vasoconstrictor y puede producir hipertensión. Pero cuando ya actúa sobre los receptores postsinápticos, que son la mayoría de los receptores a los que se une, los presinápticos a esos autorreceptores, entonces produce un efecto contrario, un efecto antihipertensivo, un efecto vasodilatador. Entonces, los alfa 2 y todos los medicamentos alfa 2 hacen efectos vasodilatadores, hacen efectos hipotensores, ¿sí? Y la estimulación, pues lógicamente no hace el efecto contrario, hipertensión. Sí, está claro, chavos, está claro esto que les estoy comentando, está claro, ¿sí me entienden? Doctor, ¿podría explicarlo de nuevo? Ajá. A ver, les decía yo, los receptores alfa 2, porque tenemos alfa uno, alfa 2, beta uno, beta 2. La mayoría de los receptores están posinápticos, por eso les decía yo que necesitábamos un diagramita. Imagínense los receptores postsinápticos. Y yo les digo, y a veces ustedes me la captan, me la jalan y me la ponen, pero ahorita ninguno se ha movido, ya están instalados en esta diapositiva. Ok, entonces, tenemos receptores postsinápticos, la mayoría, pero tenemos unos que son presinápticos, o sea, están antes en la hendidura del botón presináptico vamos, del nervio presináptico. Ahí los encontramos. Estos hacen un efecto inhibidor. Cuando se estimulan los receptores posinápticos y se desgastan rápidamente, los receptores que se ocupan después son los presinápticos. Estos hacen un efecto inhibidor, de tal manera que cuando nosotros estimulemos a los posinápticos, vamos a tener un efecto vasoconstrictor en los alfa 12. Pero cuando ya se desgasten y se acaban, es muy rápido, el siguiente efecto es vasodilatación, porque actúan sobre los receptores o autorreceptores presinápticos. Y ahí el efecto es contrario, es vasodilatador. Así es que todos los medicamentos que actúen sobre los alfa 2 son vasodilatadores. Así tenemos al alfa metildopa, así tenemos la clonidina, la dexmetonidina. Todos esos son alfa 2 y van a hacer un efecto antihipertensivo, o sea, hipertensión. ¿Sí quedó claro ahora? Sí. Bueno, seguimos, por favor. A ver, chicos, y falta, ya vamos a entrar con adrenalina, pero falta que se unan los receptores. Ni siquiera me han dicho cuáles son los receptores. ¿Cuáles son los Ah, receptores? Y no me han dicho que también está la MAO y la COM, que son las que degradan la descarga de catecolaminas. La COM la degrada, la MAO también la degrada. No me han hablado, ya estamos empezando sobre adrenalina. ¿Qué grupo es este? ¿Es el G? ¿O qué grupo es el que me está dando esta clase? ¿Eh? Jóvenes, les estoy hablando. ¿Quién me está dando esta clase? es el G, El C, doctor. doctor. Es ¿Eh? el G. Entonces es un relajo. Desde la primera vez que me empezaron a dar la clase, son un verdadero relajo porque me dicen, me hablan sobre los receptores sin siquiera hablarme sobre la síntesis. Y ahorita que quiero que me hablen sobre los receptores, me están hablando sobre la adrenalina. Todavía ni siquiera vemos adrenalina, por el amor de Dios. Vamos a terminar con los receptores. Quiero que me digan, ni siquiera me han dicho qué es la MAO, y quiero que me hablen sobre la clasificación de los receptores. ¿Qué hacen los alfa uno? ¿Qué hacen los alfa 2? ¿Qué hacen los beta uno? ¿Qué hacen los beta 2? Hasta los beta 3, porque tenemos beta 3. Quiero que me hablen de eso antes de que empecemos a hablar sobre adrenalina. Antes de eso, a ver, por favor, explíquenme qué cosa van a decir sobre eso.
A ver, muchacho. A ver, chicos, del D. ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, Sí, doctor. Bueno, Lo ustedes escuchamos. tienen bueno, ustedes tienen esa plática ya montada. Quiero que el día de mañana me me revisen bien y que me expliquen cuáles son la MAO y la COM y cuáles son los receptores y que se basen en el Goodman. No me busquen en otro libro ahorita. En el Goodman hay algunos cuadros, por ejemplo, donde me dicen las características, los subtipos de los receptores adrenérgicos. Ahí me dicen el receptor, cuál es el agonismo, cuál es el antagonismo, sobre qué tejidos responden, sobre qué respuestas tienen, esas, ¿sí? Y que me digan dentro de los receptores adrenérgicos, por ejemplo, que me digan el receptor adrenérgico actúa sobre qué, sobre proteína GI, sobre proteína GQ, sobre proteína GS. Estos cuadros los tiene Goodman. Quiero que el día de mañana a las 9 que vamos a tener clase, me den estos cuadros tan importantes y que me hablen de la clasificación de los receptores, porque no podemos hablar de adrenalina si ni siquiera sabemos cuáles son las alfa 1. ¿Qué efecto hacen los alfa 1? ¿Qué efectos hacen los alfa 2? ¿Qué efecto hacen los beta 1 y qué efecto los hacen los beta 2? Quiero que el D me hable de esto. Ya el D ya les di dos oportunidades y cuando no hacen un relajo, cuando no me leen las diapositivas, o sea, no. Esta exposición fue un caos, pues. Entonces necesito que mañana me pongan la figura, esta que yo les digo, donde están en el Goodman, la, la, este, los sitios de respuesta de acción de los fármacos, donde se ve una varicosidad del nervio simpático, todo esto, para que los podamos explicar rápidamente y que me hablen de la COM, de la MAO y de los receptores, que eso es lo más importante. ¿Sale? sí, doctor. Antes, antes de que empecemos con la adrenalina. ¿Sí? Entonces, Sí, doctor. mañana quiero que veamos esto. Mañana quiero que ya termine claro, los del D van a dar la clase. Ya no quiero ahorita que sigamos con los del G, porque son un verdadero relajo. O sea, no tienen ni un orden, tienen un buen desorden. Entonces, muy malo, muy malo. Este, eh, por favor, nos vemos mañana. Y mañana los quiero a las 9 y quiero que me empiecen. Empezamos con esa figura que tienen en el Goodman y todo lo que van a revisar. No quiero el Velázquez en esta cosa. Quiero el Goodman. ¿Estamos? Si no lo han hecho, tienen la noche para hacerlo de aquí a las 9 de la mañana. Ya lo ¿Estamos, tenemos chicos? hecho, ¿Del doctor. B? Sí, sí está. Ya lo Bueno, tenemos todo, entonces doc. mañana quiero que me hablen de la MAO, de la COM y que me hablen de lo que son los cuadritos esos que están en el un cuadro donde tiene los receptores y en el otro cuadro donde tenemos los receptores adrenérgicos y cómo actúa y qué hace el beta 1, sobre qué proteína G actúa y qué efecto hace, porque esa es la farmacodinamia y eso necesitamos saber. Ya sabíamos cuando hablamos de que los receptores, sobre todo los receptores adrenérgicos, actuaban sobre proteínas G. Ahora simplemente vamos a ver cómo lo actúan, porque ustedes ya saben cuáles son las proteínas G. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Entonces, nos vemos mañana, por favor, a las 9. ¿Sale? Sí, doctor.